Ah, nos ganaron. ¿A quién? Inge, la verdad a mí no me sale pantalla. Voy a salirme y vuelvo a entrar a ver qué pasa. Ingeniero, ¿nos escucha? Es que creo que no se está escuchando nada. Sí se escucha, profe. Bueno, ¿se escucha o no se escucha? Ahí sí. Ahora sí, señor, ahora ahora sí. sí. Ahora sí. ¿Será que tenemos cerrado el micrófono? Sí, señor, por acá se escucha bien. Gracias. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Sí, ingeniero, sí. Ahora sí. Listo, les decía que estos eran los componentes y elementos, que vamos a contextualizarnos un poco y que pues son los principales elementos que hay en una instalación eléctrica. Los demás pues van saliendo por obviedad. Entonces, decíamos que el más elemental y el que más de pronto se utiliza y tenemos presentes son los breakers, los tacos, que hay tacos industriales, que hay tacos o breakers, ¿sí? Domiciliarios, bueno, todo eso lo vimos, interruptores automáticos, la verdad pues no voy a profundizar en eso porque de hecho ya hice unos repasos sobre eso, ¿sí? Y habíamos quedado, ya habíamos estudiado los relés, los contactores, bien, y empezamos con los tableros de distribución. ¿Sí? ¿Me confirman los del grupo 2? Sí, señor, ahí vamos, sí, señor. Ahí vamos, ¿cierto? Pues todavía me funciona la memoria. Y ustedes tenían un taller 1 para ir resolviendo las preguntas que se encuentran dentro de la presentación. ¿Listo? Para las personas que están y que acaban de ingresar, afortunadamente nosotros subimos al canal las clases. Tienen prácticamente todas las herramientas a su disposición para que se puedan poner al día rápidamente, porque pues solamente hemos avanzado en un módulo de los 6. Bien, y si no, vamos a abrir un grupo 3 para inicios del próximo mes, podrían entonces empalmarse, pero no perder estas clases que también, entre más vean las clases, entre más visualicen las clases en el canal, más van a tener ustedes un conocimiento y un manejo de los conceptos y de los cálculos que aquí se enseñan. Entonces, bien, digamos en tableros eléctricos, veíamos varios tableros eléctricos de acuerdo a su, de hecho ya lo habíamos visto, yo me acuerdo que ya lo habíamos visto. Decíamos que todo tablero eléctrico, todo, hasta los de las casas, deberían tener un esquema, un diagrama unifilar, ¿listo? ¿Y eso para qué? Para que el técnico, cualquier técnico que venga, sepa qué breaker comanda determinado circuito. Puede ser la cocina, iluminación, toma corrientes,
no sé, horno. Bien, entonces, tener ese esquema, por ejemplo, ya en las instalaciones industriales, son de obligatorio cumplimiento. Cuando uno va a las, ya hace inspección o recibe equipos en instalaciones petroleras, verifica que los tableros tengan su diagrama unificado. ¿Listo? Anexo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere hablar? Ah, bueno, permitir a Jaime. Listo. Bien. Entonces, hablábamos de unos diagramas también de control, si esos tableros, como vamos a ver, varios tipos de tableros de distribución, tableros generales, tableros de señalización, tableros de control, tableros de potencia. Bien, porque no todo lo acostumbramos a meter en un solo tablero. Aún así, existen los centros de control de motores donde instalaciones, digámoslo así, de la misma configuración o configuración parecida, pues sí se unen en un solo tablero. Y también los habíamos llegado a ver. Entonces, los tableros generales son los tableros más grandes, suelen ser los más grandes de la instalación, porque son los tableros principales, ¿sí? Por ende, pues van a tener un barraje más grueso, va a tener unos componentes de protección, de vigilancia, de lectura, de medición, que pues, requieren un mayor espacio, ¿no? Además de eso, cuando usted mete una gran cantidad de equipos en un espacio cerrado, debe considerar que cada equipo de esos genera una temperatura. Y esas temperaturas del equipo 1 más la temperatura del equipo 2 y en equipos, pues hace que muchas veces esos tableros requieran una, una un respiradero, pero eso no se llama así, eso se llama una refrigeración forzada. ¿Listo? Ventiladores Sí, o no hay, o digo, los tableros no hay que dejarlos en una parte encerrada, ¿no? afirmativos, sí. Eso ya viene, digámoslo así, cuando a ti te venden el tablero y cuando tú diseñas y hay gente especializada en diseñar eso, pues ha tenido en cuenta todos esos factores en el diseño. ¿Listo? Pero es bueno saberlo porque pues, muchas veces presentamos fallas o decimos, no, el ventiladorcito se dañó, el tablero sigue funcionando. No, el ventiladorcito o los ventiladores están ahí por algo, ¿listo? Y debemos repararlos para que ese tablero no sufra de una sobretemperatura y empiecen a derretirse ni a haber fallas. Y bueno, ahora bien, yo les iba a decir, esos tableros, sí, y casi que cualquier tablero, cuando está en reposo, es decir, desconectado, cuando lo tenemos más que todo en transportes, es que los transportes a veces suelen ser bastante tiempo en bodegas, ¿sí? Cuando los estamos transportando o en bodega, de acuerdo ¿Qué al dices ambiente en ahora? que nos movamos también. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 señor. Cuando sí, tenemos señor. estos tableros, miren que, y no están en servicio, es lo que yo quiero decir, están, mm, por ejemplo, en bodega, ¿sí? Se retiran y ellos deben considerárseles una conexión, ¿sí? Una A un equipo le faltan resistencia dos en otro uno. para que la humedad no me Porque dejan moleste, no me oxide las partes de adentro. ¿Listo? Eso se llama una conexión o preservación de equipos. ¿Listo? Eso se tiene muy en cuenta en calidad. ¿Listo? En calidad. Entonces, cuando compañías como Ecopetrol, Halliburton, Ocol, Masa, cualquier compañía, ¿sí? Ya sea petrolera o lo que sea, debe considerar la conservación de estos equipos mientras que los transporta y mientras los tiene almacenados.
¿Me hago entender? Para que lo tengan en cuenta. Mire que todos esos son Hágale, tips queda que yo he uno. aprendido en campo, ¿sí? Esto no lo enseña la universidad. Bien. Entonces, además de los principales o tableros generales, tenemos los tableros auxiliares y ahí es donde serán alimentados, ¿sí? Ellos vienen como esclavos, ¿ya? Yo tengo el barraje del tablero principal y ahí mismo les voy dibujando un unifilar. Se dibuja a punta de barrajas. Y empiezo a tener unos tableros auxiliares, de hecho puede ser con un breaker principal, y ellos también contienen un barraje o unas conexiones. ¿Listo? Y son los que se dedican a operar los subalimentadores que alimentan los tableros de distribución. ¿Listo? Entonces, después de los tableros auxiliares vienen los tableros de distribución. Bien. A ver, me explico un poco. Voy a borrar acá. Déjenme abrir un PowerPoint en blanco y les explico de otra manera. Yo tengo mi punto, mi acometida de red. Así se suele dibujar un punto de conexión de red. Tengo o bajo a un tablero principal al barraje. Casi siempre le coloco un breaker, lo voy a obviar ahí, como un totalizador. De allí, por ejemplo, en la obra, si es varias torres, hablemos de un conjunto residencial con varias torres, pues yo voy a tener que repartir para un tablero auxiliar. Y ese tablero auxiliar, con su barraje, va a repartir para unos tableros de distribución. Puede ser a cada espacio, a cada apartamento, a zonas comunes. Entonces, lo que quiero que entiendan es que hay una jerarquía. ¿Sí? Este es el barraje del tablero principal. Este es el barraje del tablero auxiliar. Y pues cada uno de estos tableros va a llevar un barraje de tablero de distribución. ¿Sí? Y el Yo le nombre va tendré de como acuerdo con la jerarquía. ¿Me entendieron? Sí, señor. Yo sí. Sí. Sí, correctamente, pues ahí está clarito la explicación. Sí, señor, por acá por este lado también Clara como el clarito. agua del río. Ujú. Bueno, seguimos. Si no tienen preguntas. Entonces, lo que les decía, siguen los tableros de distribución. También se clasifican según su ubicación y su función. ¿Sí? Entonces, dice así, los tableros de distribución que contienen dispositivos de protección y maniobra permiten proteger y operar directamente determinados circuitos de la instalación. ¿Cuáles? Pues los que yo conecte ahí. Pueden ser alimentados desde un tablero general o desde un tablero general auxiliar o directamente desde el empalme. Bien, desde algún empalme. Bueno. Hay tableros de paso cuya finalidad es proteger derivaciones por su capacidad de transporte, no pueden ser conectadas directamente al alimentador, subalimentador o línea de distribución de la cual está tomada. Tableros de comando también los vimos, estamos recordando lo de la clase prácticamente pasada, que son estos tableros que están dedicados a un solo equipo. ¿Listo? Porque tienen parada, bueno, porque tienen ciclos, ¿sí? Parada, no sé, centrifugada, ¿sí? Tiene una cantidad de ciclos, entonces necesita una señalización, puede ser alimentado por un circuito, puede ser alimentado por otro, porque el equipo pues no puede parar, ¿listo?
Entonces, son tableros donde uno diseña, por ejemplo, un tablero de comando es una transferencia automática. Eso es un tablero de comando, una transferencia automática entre una planta de generación y una red de distribución. Tenemos aquí la red y aquí tenemos el generador. Me está pasando algo. Bien, y obviamente, si está generando el generador, no puede generar o no me puedo conectar a la red. Debe haber un enclavamiento que no me permita encontrar las dos redes porque puede ocasionar un cortocircuito. O porque no es conveniente también. Hay tableros centros de control, lo que les decía. También en la industria le llaman CCM. Ustedes los van a encontrar mucho, ojalá trabajen en la parte industrial petrolera, que es donde más se ve, los centros de control de motores. ¿Qué es lo que hacen? Reunir en un solo espacio, en un solo tablero, en un solo cerramiento metálico o panel, mira, aquí está en forma de panel, que eso usa más como de enseñanza. Siempre es herramienta metálico, entonces reúnen varios arranques de motores y los arranques de motores pues llevan contactores, ya llevan una configuración muy específica. Pueden ser de varias potencias, y yo puedo configurar de determinados espacios, pero todos en una sola parte, ¿listo? Mejora el mantenimiento, el control y la organización. Y evitan menos Tableros de gastos. alumbrado. Sí, señor. Y que se evitan menos gastos. Sí, claro, sí, se hace por ahorrar, ¿no? Se hace por ahorrar. O sea, un tablero grande para todo me va a salir más barato, sí, señor, que 20 tableros para 20 motores individuales. Me va a salir menos costoso. Bien, de hecho, buen aporte porque es desde la parte económica que se mira. Tableros de alumbrado, entonces, donde solamente tenemos dedicado este tablero para controlar el alumbrado, que el alumbrado perimetral, que el alumbrado de emergencia, que el alumbrado de las zonas comunes, que el alumbrado de los pasillos. Cuando hay espacios tan grandes de centros comerciales, edificios, ¿sí? Hoteles, todo eso está muy bien sistematizado, ¿sí? Y muy bien, ¿cómo les diría yo? Muy bien estructurado por sistemas. De hecho, y les decía, tableros de fuerza o de carga, tableros según el uso de la energía, y ustedes lo pueden ver ahí. Bien. Este, por ejemplo, es un tablero de una planta, de un generador diésel. Un tablero, Podemos tener, este podría ser un tablero, qué sé yo, de aires acondicionados, ¿sí? De solo aires acondicionados, o mira, o el todo le tablero de explican ahí frío, todo. Profe, o de los cuartos fríos. Si se hay un tienen varios micrófono cuartos abierto. fríos, porque se tienen varios Profe, productos qué pena, que se pero deben conservar a dígale a diferentes temperaturas. José a ver si apaga el micrófono porque nos interrumpe la clase, que ¿Hay me haga el alguien con el favor. micrófono abierto? Muchachos, estén pendientes de eso, ¿listo? Por favor. El señor José tiene el micrófono abierto y a veces nos interrumpe la clase ahí, profe. Qué pena. No, pues como se genera retorno, no. José, vamos a silenciarlo, José, qué pena contigo también, pero prefiero pedir disculpas que permiso. Listo. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, Bien. profe, no. Entonces, tenemos también tableros de señalización, La donde aplicación. solamente encontramos luces, prácticamente.
luces indicativas de motor encendido, de motor apagado, de motor en marcha, bueno, como se clasifique. Bien. Los tableros de distribución, pues mírenlos allí cómo se están configurados. Casi siempre en la industria pues se ven, son trifásicos. ¿Sí? Tenemos un barraje principal, ahí están las barras de colores, suelen ser unas barras de cobre. ¿Listo? La topología hace referencia a cómo está construido. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tiene los barrajes hacia un lado, aquí tiene los barrajes hacia el medio, tiene un interruptor, este aparato de acá es el interruptor, es decir, por eso está en serie, y actúa como el interruptor principal. Si se desconecta ahí, se desconecta todo el sistema que está alimentando, y pues tiene sus interruptores de acuerdo a sus potencias, ¿sí? Por ejemplo, esta forma o esta tipología se suele ver en los tableros que tienen pues diferentes cargas, diferentes tamaños de interruptores, ¿sí? Y esta topología se suele ver en tableros que tienen digámoslo así, cargas muy parecidas, cargas monofásicas, trifásicas, ¿sí? Donde los breakers, pues, su dimensión o su tamaño es muy parecido. No la corriente, pero sí su tamaño, ¿listo? En cambio, en esta, digámoslo así, la tipología 1 y la tipología 2, la tipología 1, pues, sí podemos colocar breakers de diferente tamaño, abriendo como un espacio. Pero miren, eso realmente es una ciencia. Todo esto de los tableros eléctricos, yo tuve la oportunidad de hacer una capacitación con un laboratorio para hacer el cálculo de tableros eléctricos, y de verdad que es una ciencia aparte, ¿listo? Es bien interesante. Regálenme un minuto, voy por agua, ¿listo? Tanto que estoy diciendo que yo te he aprendido. Dale, ¿por qué me apagó el teléfono? Don José, usted tiene el micrófono prendido en estos momentos. Apáguelo, haga el favor. Bueno, ahí está apagado. Por acá se le escucha ¿Me clarito, escucha? por acá se le escucha clarito. Claro, apáguelo. Él aparece una flecha atravesando el micrófono cuando está apagado. Ahí es prendido. Bien, ya regresé. Entonces, ojo que aquí solamente estamos tocando el tema de tableros. Hay otros tipos de cerramientos que son muy parecidos, y uno los podría llamar tableros, pero se diferencian bastante. Y es que uno los llama celdas de media tensión, gabinetes, ¿sí? Celda de transformador, celda de interruptor. Entonces, ya también tiene mucho que ver con el nivel de tensión donde estemos operando o la instalación. Ojo, no confundir. Listo. Entonces, los tableros de distribución, ustedes van desde la caja de circuitos que le llamamos, ¿sí? Pues barras, tableros que tienen barras de distribución. Mire cómo está configurado ese. Me gusta ese porque está muy bien seccionado en sus partes. Miren que ese barraje o este tablero se alimentaría por debajo o por arriba. Se alimentaría por esta sección Por o arriba. por la
Sí, por arriba. Tiene toda la razón. Espera a ver. No, alimentaríamos por abajo. Por abajo. Porque el barraje acá lo que está haciendo es Pues, alimentando sí, el resto de módulos del tablero. ¿Listo? eso depende, sí, donde se ponga el totalizador, ¿no? El breaker, mejor dicho. Sí, A veces sí, lo exacto. alimenta por encima, a veces lo alimenta por debajo. Exacto. Pero como el interruptor principal es del tablero, ¿sí? Es del tablero, yo ya por esa condición me indica que tiene que entrar por abajo, porque mire que está conectado por arriba los barrajes. Es decir, él conecta o desconecta todo el tablero. Por eso se llama el interruptor principal. Si yo entrara por arriba, pues Sí, este en interruptor este momento. solamente actuaría interrumpiendo lo que tuviera aguas abajo. ¿Listo? Sí, qué pena, ingeniero. Sí, claro, No, ahí no, pues tranquilo, totalmente. no, para eso estábamos, no, Entra, tranquilo, muchachos. Es que esto se trata de entra construir por, conocimiento. Yo tampoco me la esto, sé todas, tranquilo. sí, entra Y por debajo porque pues de todas maneras pues quedaría, si uno baja, si entrara por encima, pues entonces no haría nada del breaker, mejor dicho, lo bajaría y quedaría no lo haría nada, mismo. Rey. Energizado. Y mire que estos tableros, y también lo reconozco, tienen el barraje de puesta a tierra. Cerca acá del barraje de puesta a tierra están las tapas. Es decir, esos tableros yo ya supongo que los colocan en unos cárcamos. Que al quitar estas tapas de acá, puedo entrar con los cables. Aquí vienen los cables, ¿sí? Y entro. Les llaman cárcamos o cáncamos también. Creo que las dos palabras son utilizadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, señor. Entonces, un tablero de distribución puede ser ese. Y viene que es bastante grande, No, ingeniero. pero, pero es de acuerdo a la magnitud de la instalación. En una parte o en un espacio de almacenamiento de crudo, donde mueven muchas máquinas, esto es un tablero de distribución. Lo que es una caja de circuitos de una casa a nivel industrial es esto. Entonces, ¿cuáles son las partes del tablero de distribución? El panel de interruptores, la contratapa, casi siempre colocamos una contratapa, bien, o un aislamiento acrílico, y la puerta. Que también tiene un tablero, tiene elementos de maniobra y de protección. Yo puedo clasificar los tableros de maniobra, de protección, de señalización, de control, de solo fuerza. Hay tableros que yo los he visto que solamente tienen el barraje y el interruptor. Eso va mucho de acuerdo al diseñador. ¿Qué escoge y en qué momento y en qué parte lo coloca? Ujú. Por ejemplo, si él va a entrar a varios edificios, coloca un tablero de barraje principal con un breaker o dos breakers y de ahí deriva para los dos edificios. No necesita más, porque allá dentro del edificio ya distribuye. Bien. Este otro tablero de distribución que miren lo que les decía, siempre tiene un espacio para el diagrama unifilar. Estas puertas están puestas a tierra, van con el barraje de tierra. Todos los elementos metálicos, de hecho, los suelen llevar hasta 2 veces, van puestos a tierra del tablero. Esos tableros son fabricados y pintados con una pintura especial electroestática, bien, que prácticamente funciona como aislante y protege bastante el tablero. Ahora bien, hay que distinguir tableros para la intemperie, los fabrican diferente, y para bajo techo, se les suele llamar.
De hecho, también cuando vamos a pedir un tablero hay que tener en cuenta si ese tablero va a trabajar en un ambiente corrosivo, por ejemplo, cerca al mar, o en una fábrica de pescados, o en una eh, instalaciones donde manejen un laboratorio, donde manejen químicos, donde no se pueda armar chispa. Eso tiene mucho de tela para cortar, pero lo esencial acá es que ustedes sepan que eso existe, que las normas para hacer un tablero existen, que en el RETI nosotros encontramos todos los requisitos que tienen que ver con los tableros de distribución, con esta clase de celdas, y se los voy a mostrar de una vez para ir complementando esta formación, muchachos, y que salgan bien formados, hagan quedar bien. Entonces, hablamos del yo voy a hacer RETI ayer. Ese RETI lo tengo, permítanme, imágenes, esos. RETI, lo había metido en una carpeta. Denme un momentico, un minutico. Sí, gracias. RETI 2024. Entonces, como aquí lo divido, y ya está bueno también, vamos a empezar a acostumbrarnos, está los requisitos de instalación. Dice, y esos requisitos de instalación, bueno, clasificación de los niveles de tensión, pero me interesa es transformadores de potencia. Busquémoslo acá. Cuando ustedes quieran buscar en un documento, control F, o le dan buscar y escriben tableros. Tablero, pues a tierra. Mira, tablero de distribución en espacios de uso público. Aquí tienen unos requisitos. Mantenimiento del sistema. Devolvámonos al anexo general más bien. Al antiguo, que igual eso no ha cambiado mucho. ¿Listo? Entonces, en el antiguo, ya lo podemos llamar así, el antiguo. Ahorita se bloqueó el computador. ¿Me están escuchando, muchachos? ¿Comprobamos? Sí, Sí, señor, bien. sí. Sí, señor. Señor, bien, bien. Sí, no le muestres afán a un computador o una impresora porque ahí mismo se bloquea. Bueno, Profe, una pregunta. hay casos que tenemos nosotros, mientras que se desbloquea y seguimos con la presentación, tenemos siempre unos requisitos para todos los elementos y componentes eléctricos que están bajo la certificación RETI. Tenemos normas, reglamentos que se aplican tanto para el producto como para la instalación. Eso es lo que quiero que quede de lo que estaba buscando. Listo. Entonces, tenemos elementos de maniobra y protecciones. Los breakers son elementos que hacen las dos cosas. Los tableros, dentro de sus características y la ficha técnica, ustedes van a leer que tienen un índice de protección. Eso es lo que significa IP, índice de protección. ¿Contra qué? O sea, ¿contra qué va a proteger? Contra la entrada de polvo o tierra y contra la entrada de agua. Entonces, cuando ustedes vean el índice de protección, fíjense, el primer dígito de color rojo nos está dando el índice de protección contra polvo o cuerpos extraños, sólidos.
Y el azul, que de hecho tiene el color del agua, pues nos está indicando el índice de protección que tiene ese tablero contra la entrada de agua. Aquí está la tablita que lo describe. Por ejemplo, un tablero con un índice de protección IP64 está menos protegido contra la entrada de polvo y agua que un tablero con IP67. ¿Me hago entender? Señor. Esos prácticamente son herméticos, no dejan entrar el agua, mientras que usted va y sumerge un tablero de esos, pues entra agua por doquier. Y allí está la tabla que resume el primer índice del 1 al 6, es decir, el rojo, contra el 1, protegido solamente contra objetos sólidos de 50 milímetros de diámetro. Son tableros muy poco protegidos. Miremos el 3, protegido contra objetos sólidos más pequeños de 2.5 milímetros. Y miremos el índice 6, prácticamente es protegido contra cualquier suciedad. A ese tablero no le entra o no le debería entrar suciedad de ninguna parte. ¿Listo? Ni siquiera polvo. Ahora, el segundo índice también va del 1 al 8. El 1 es el menos protegido y solamente protege contra goteos de agua. El 6 ya protege contra chorros de agua a presión. Y el 8 protegido contra efectos de continuas inmersiones de agua. ¿Entendieron lo del IP de los tableros? Eso es importante, muchachos, porque cuando ustedes van a hacer una instalación, si el medio en que van a hacer esa instalación requiere que el tablero tenga un índice de protección alto, deben saber cuál colocar. O por lo menos para leer una ficha técnica de un tablero. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, no. Me asusta que están entendiendo como mucho. Me gusta más cuando preguntan. ¿Listo? Creo que usted enseña bien. Profe, pues, es que prácticamente, pues, uno siempre cuando compra algo, pues siempre lo pide certificado, ¿no? O sea para la intemperie, o sea para donde no cae agua, para donde hay techo. Y pues lo venden a uno con esas normas, supuestamente. Le venden a uno lo que es tableros o lo que es gabinetes, pues para la intemperie, o cuando no van para la intemperie, pues también, ¿no? Uno, pues yo me confío, la verdad, siempre de eso. Y desde ahora en adelante, pues no se va a volver a confiar. Vas a ver leer la placa y no de pronto dejarse. Ojalá pues la otra persona actúe de buena intención, pero listo. De ahora en adelante, la idea es que empiecen a mirar eso cuando ustedes compren un tablero, cuando compren, de hecho, casi la mayoría de elementos eléctricos traen ese índice, ¿sí? Y además de ese índice traen otro que es el grado de protección contra choques, ¿sí? Contra impactos mecánicos. Y se le llama el índice IK. Entonces, diferenciamos índice IP, que es el índice de protección contra entrada de sólidos, que está haciendo una vaina extraña ahí, de sólidos, ¿sí? Y de líquidos. Cada numerito pues le da a uno la indicación qué tan protegido está. Y está el índice IK, porque también nosotros debemos considerar si, por ejemplo, colocamos un tablero en una estación de bombeo que está en riesgo de ser golpeada por algún vehículo, pues no vamos a colocar un tablero ahí todo endeble. Debemos considerar, ¿sí? O que le puede caer algo encima, o que es una instalación neurálgica que tiene que aguantar choques, es una instalación militar, nuclear, que eso no se pueden quedar sin energía, ¿sí? Tienen que, por ejemplo, una instalación militar. Cuando hicimos la Arandia,
los postes los cimentamos, los postes más o menos fueron unos 300 postes, y esos postes nuevos ya con la norma iban cimentados. ¿Por qué? Porque era una instalación con un recebo 10:1. ¿Listo? 1 de cemento, 10 de recebo, y esos postes prácticamente quedaron firmes. Sí, quedaron una instalación muy buena para resistir de pronto algún... Deben ser más resistencias, ¿listo? Por la importancia de la instalación. Lo mismo en una hidroeléctrica, pues debe resistir golpes, sumergible, que de pronto algún daño, esas instalaciones no se desbaraten como papel prácticamente. Entonces, el índice de K es la protección mecánica contra golpes y choques. Y miren cómo miden ese índice, la energía. O sea, cuando ustedes se tiran de un primer piso o se tiran de un cuarto piso, ustedes, ¿desde qué altura creen que tienen más energía potencial? ¿Desde el primero o desde el cuarto? ¿O se casca más duro? Se cascan más duro desde el cuarto, ¿cierto? Es una pregunta como muy obvia, la respuesta es muy obvia, pero a eso va. Entonces, lo que hacen es lanzar una masa a una altura de la pieza de golpeo. Entonces, para el índice IK, ¿sí? Ese tablero me va a resistir solamente 0,15 julios. Esta J quiere decir una energía de 0,15 julios. ¿Por qué? Porque le lanzaron una piedra de 0,2 kilogramos a 70 milímetros de altura, a 7 centímetros de altura. ¿Sí? Le dejan caer una piedra al tablero, y si resiste, dicen que es un índice IK01. Para el fabricante que dice, no, es que yo fabrico, los tableros que yo fabrico tienen un IK08. Ah, bueno, dejan caer una roca, un peso de 1,7 kilogramos a 295 milímetros. ¿Cuántos son en metros 295 milímetros? 2,5 metros. ¿Serán 2,5 metros? ¿Ustedes qué dicen? 1 centímetro son 10 milímetros, ¿cierto? 2,96. Sí. 10 2 metros con milímetros. 96. O sea, 20 centímetros, 20 por 10 ya serían 200, son 29,5 centímetros. O 0,29 o 0,295 metros. Que ya 10 centímetros ya son 100 milímetros. 20 centímetros serían 200 milímetros, 30, serían casi 30 centímetros. Se deja caer la roca o el peso de 1,7 kilogramos. Bien. Y así, a lo que va aumentando el índice, pues resiste más los golpes. Bien, tableros de distribución en cuanto a su ubicación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que uno ubica un tablero donde haya fácil acceso. ¿Sí? No falta el avispado que ubica el tablero donde no puede abrir la puerta, en un espacio donde, o cuando abre la puerta, pues interrumpe una salida de emergencia. Miren que todo eso hay que considerarlo, y uno, aunque no es como tema eléctrico, pero es como sentido común, ¿no? Que también hay que tener. El reglamento técnico de instalaciones eléctricas tiene unas distancias definidas para usted poder acceder a los tableros. Bien. Usted no puede dejar bloqueada la puerta de un tablero eléctrico, como lo más elemental. Para inmuebles de más de un piso se coloca un tablero seccional mínimo en cada planta. No es que yo voy a poner un tablero en el primer piso para alimentar hasta el sexto. Ojo, miren, cada planta yo tengo que tener un comando de esa planta, un control sobre esa planta del edificio, eléctricamente. Altura de fácil maniobra y mantenimiento, no voy allá a colocar un tablero en el techo, aunque lo podría, pero
casos excepcionales, un tablero de una grúa, ¿sí? Una grúa, nosotros instalamos unas grúas en la hidroeléctrica El Quimbo, ¿sí? Y pues dentro de la grúa van tableros, ¿sí? Pero pues es algo excepcional, ¿no? No, que porque es el tablero de iluminación, entonces lo voy a cuadrar allá, cerquita a las luminarias. Y para poder cambiar un break, pues entonces tengo que traer un mal lift y hacer el curso de alturas. ¿Sí ve para dónde va con eso? Que suele ser como tan obvio, pero créame que no falta el artista. ¿Listo? Más cuando no sabemos, ¿sí? Por ahorrarse unos metros de cable, instalan eso por allá. ¿Sí? O así le instala en un tablero en una región donde las personas son bajitas a 2, 3 metros de altura. ¿Sí? Hasta eso hay que tener en cuenta. Espacio libre frontal no menor a 1 metro para operaciones y mantenimiento. Es muy raro ver puertas de más de 1 metro, ¿no? Bien, tenemos el cableado interno. El cableado interno puede ser ese. Mire, nosotros tratamos de ser muy organizados en el cableado. Uno ve mucho desorden en esos tableros en cuanto al cableado, porque pues a la final el técnico quiere que funcione, el patrón también quiere que eso funcione rápido, que eso sea lo más barato posible, pero sí el orden y más que todo el peinado de los cables se le llama. Sí, esto es el peinado de los cables. Tratamos de hacerlo lo mejor posible, lo más organizado para poder hacer un seguimiento en caso de... Y para que no se vea el desorden de esos cables, ¿sí? Y genere confusión. Genere confusión. Bien. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y no lo dice acá, es el marquillado. Muchachos, el marquillado de los cables es fundamental. Saber qué punto, cómo se llama cada punto para poder referenciarlo con el plano es fundamental. Mucha gente no lo marquilla o pone unas marquillas muy baratas o muy chinas, digámoslo así, sin descrédito a lo que hacen los chinos, pero muy chiviadas, pues. Y eso se desbarata con el tiempo, se borra o se cae muy fácil y el tablero prácticamente queda sin una referencia de lo que está diciendo el diagrama unifilar. A ver si me hago entender. El diagrama unifilar a mí me está indicando que determinados puntos... Ay, ¿dónde está? Por ejemplo, yo tengo un diagrama de control. Miren que tengo muchos puntos de muchos nombres y si yo no tengo esos nombres referenciados allá en físico, pues tener eso tampoco tiene sentido. Va lo uno con lo otro, ¿listo? Es un trabajo bien pago. Montar tableros eléctricos es un trabajo muy bien pago y es un trabajo especializado. Para saber amarillarlos y comprobar que todas las conexiones le quedaron bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, pues que pues nosotros siempre cuando trabajamos en lo que es norma RETI, pues siempre se marquilla pues usamos marquillas tipo anillo y marquillas en calcomanía, pues para ver uno qué circuito necesita maniobrar, así lo puede bajar uno por circuito y no hay problema. Nosotros siempre hacemos así. Muy bien, entonces buena práctica. Muy bien, gracias ahí por el aparte. Mire que es importante y que eso pues se ejecuta como una buena práctica. Listo. Miren, nosotros casi siempre vamos a ver estos elementos. Vamos a ver muchos regletas, borneras, interruptores, prensacables o pasatapas que le llamamos también, borneras de paso,
donde simplemente queremos hacer una conexión, una derivación. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. Prácticamente y es muy mala práctica hacer empalmes, coger un cable con otro cable y hacer un empalme dentro de un tablero. ¿Listo? No, ni es estético y creo que tampoco se permite hacer. Utilizamos las borneras de paso para conexiones de ingreso o salida de tableros eléctricos. ¿Listo? Borneras. ¿Listo? Hacemos un puente entre la bornera y de esa forma hacemos un empalme. Bien. ¿Hay formas de agrupar los conductores? Sí. Nosotros podemos agrupar solamente lo que es conductores de señalización. Estas son lamparitas de control o interruptor electromagnético. Y, digamos, si más abajo vienen más interruptores o vienen relés de control, entonces seccionamos y organizamos el tablero por secciones o por subsistemas también lo podemos. Y ahí están cada uno de los símbolos del tablero, con su barraje, su bornera de puesta a tierra, su barraje neutro, de fase, su interruptor principal si lo tiene, algunos los tienen, otros no. Bien, muchachos. Entonces, ya para pasar a lo que es diseño de tableros y lectura de placa de características, es fundamental. Miren esas resistencias, esas son unas resistencias de preservación. Las resistencias lo que hacen son emitir calor cuando los tableros o ya sea están en un sitio muy húmedo o están sin servicio o están en sitios muy fríos de alta humedad. Con sensores detectamos la humedad dentro de ese tablero y enciende la resistencia para precisamente evitar esa humedad dentro del tablero. Entonces, también tiene como una pequeña automatización los tableros eléctricos. Bien. Voy a dejarlas ahí por el día de hoy para este tema del diseño es bonito. Realmente una placa de características de un tablero no tiene muchos variables. Aquí podemos ver el voltaje de 380, la corriente, el barraje, la frecuencia, el tipo de conexión, el IP, vea, el índice de protección, en este caso es 65, el peso para el transporte, necesitamos este dato para el transporte. No vaya a ser que usted tenga que llevar un tablero tipo gabinete o celda de distribución o una celda de media tensión y entonces alquile un motocarro para llevarla, ¿no? A veces, de acuerdo al peso, pues, oiga, vamos a necesitar una grúa para poder llevar ese tablero. Sí. No es descabellado para poderlo mover. Entonces, mire que todas estas cositas empiezan a ser importantes en nuestro quehacer diario. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar hasta ahí para esta presentación de elementos y componentes eléctricos. Es un poco larga. Vamos a ver cuántas diapositivas tienen. Bueno, aquí estoy montando la de paneles solares. Muy buena también. Vamos en la 95 y tiene 230. Sí. Aquí hay tela para cortar en forma. ¿Alguna otra pregunta? Petición, queja, reclamo, aporte. Voy a dejar de presentar. Hola, profe, no, pues yo vi la de los paneles solares y no la pude mirar. Ahí